Buenas noches. Bueno, hoy vamos a ver finalmente causa. No sé si quieren, antes de arrancar con el tema, ¿tienen alguna duda o comentario de lo que han venido viendo hasta ahora? Creo que había alguien que quería, la vez pasada alguien me comentó que quería hacer alguna consulta, pero no sé si no está o ya quedó despejado eso. Hola, doctor, buenas noches. No, yo le había comentado, pero si va a dar causa, tenía que ver un poco con causa. De última, si sigo con la duda, al final de la clase le vuelvo a preguntar. Bueno, muy bien. Lo que me parece que yo les dije mal, que entraba el tema de forma, y por lo que veo forma no lo hemos visto, así que no va a entrar. Muchas gracias por la aclaración. Se escucha muy bajo, perdón. No, que muchas gracias por la aclaración, digo. Sí, no, de nada. Pero no, bueno, ténganlo en cuenta, forma lo vamos a ver recién el lunes. Bueno, entonces vamos a arrancar con el tema de causa. Acá les paso. A ver si se ve allí. Bien. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve bien. Bien. Bueno, entonces hoy vamos a ver el tema de la causa del contrato, que, bueno, con la causa junto con el objeto, que lo vimos la vez pasada, conforman lo que es el contenido del contrato. Así como el objeto se refiere a la materia sobre la cual recae el consentimiento, es decir, el acuerdo de las partes, los hechos o los bienes sobre los cuales recae ese acuerdo, la causa también hace al contenido, pero se refiere al contenido teleológico, es decir, a la finalidad, a aquello que se busca con el contrato. Esto que yo se los menciono así, digamos, preliminarmente, es el fruto de un desarrollo que ha sido bastante torturado y complejo. En primer lugar, porque el tema de la expresión causa o la palabra causa tiene distintos sentidos, muchos de ellos, digamos, diversos. Por lo cual, cuando hablamos de causa en materia de contratos, deberíamos hacer alguna precisión. Porque, en primer lugar, la causa ha sido ubicada, y probablemente así lo recordarán por lo que han visto en obligaciones, como fuente de las obligaciones. Es decir, la causa entendida como, digamos, el hecho generador de una obligación. Y de esa perspectiva, bueno, se entendían que las causas o las fuentes podían ser de índole contractual, cuasi contractual, aquiliana o delictual o cuasi delictual, y la ley, digamos. Se entendían que esas eran las fuentes de las obligaciones, por lo menos
desde la perspectiva de la doctrina tradicional. Desde este punto de vista, entonces, el contrato era una fuente de obligaciones y entendida en ese sentido, bueno, había, o visto desde la perspectiva de la obligación, la fuente de la obligación podía ser, en algunos casos, el contrato. Es decir, el contrato funcionaba como causa de la obligación. Pero más allá de la ubicación de la causa como fuente en materia obligacional, la causa también tiene otra función o otra definición, ya ahora en el contexto del contrato, o si uno quiere, del negocio jurídico, porque vamos a ver que la causa es más bien un elemento del negocio jurídico que, al igual que el objeto, que también es otro elemento del negocio, lo tomamos en nuestra materia desde la perspectiva del negocio jurídico. ¿Qué es esto de la causa? Bueno, ya alguna referencia les hice, tiene que ver con la finalidad o con el propósito que las partes tienen al celebrar el contrato. ¿Por qué aparece este problema de la causa y por qué puede haber algún interés en controlarla o en verificar su existencia y su licitud? Esto tiene que ver con la evolución del derecho contractual desde el derecho romano, sobre todo el derecho romano clásico, y la evolución posterior en el derecho medieval de los, digamos, de los glosadores y posglosadores, que toman el derecho romano y lo combinan con el derecho canónico. En el derecho romano clásico, la forma en la cual se contraía la obligación era esencial para la constitución de esa obligación o la conformación de ese contrato. Esa forma requería, digamos, del cumplimiento de determinados ritos específicos, sin los cuales, o en ausencia de los cuales, el contrato ni la obligación tenían lugar. Entonces, este recurso a la formalidad, un negocio jurídico, uno de los negocios jurídicos más comunes del derecho romano, que era el stipulatio, era un negocio verbal que debía, por ejemplo, celebrarse presencialmente y era esencialmente abstracto, en el sentido de que no se refería a ninguna causa o a ninguna fuente, pero era estrictamente formal. Es decir, requería la formulación por una de las partes, la que iba a ser acreedor, respecto, por ejemplo, se dirigía al futuro deudor y le decía, me prometes dar 100 sestercios dentro de 2 meses. Y la otra parte podía responder sí prometo, o sí prometo darte 100 sestercios dentro de los 2 meses. Si se cumplía este rito, esta formalidad de que hubiera una pregunta formulada de una manera específica y una respuesta que coincidiera exactamente con esa pregunta, como verán en el ejemplo que les acabo de dar, que es un ejemplo de una stipulatio, no hay referencia a la razón por la cual el deudor se compromete a entregar esa suma. Lo propio podía ocurrir con otras obligaciones. El ejemplo de dar una obligación de suma de dinero era la más común, pero podía haber otras. Entonces, el punto es que, como verán en el ejemplo que yo les he dado, el deudor no hacía referencia para nada a la razón por la cual se comprometía a entregar esa suma. Por eso les mencioné antes que la stipulatio era un negocio abstracto, no hacía referencia a su causa, no hacía referencia a la razón por la cual
la obligación se estaba contrayendo, se contraía. Y eso era así porque lo que le daba valor al negocio era la forma a través de la cual se contraía. Si se cumplía con esa formalidad, el negocio se perfeccionaba y las obligaciones que estaban previstas que nacieran de él nacían con independencia de que hubiera o no alguna razón en particular o alguna motivación en particular. Entonces, esta apelación a la forma tenía sus ventajas y sus desventajas. Obviamente las ventajas era que cuando se cumplía con la forma, la obligación nacía. El problema era, y explica Gallo en un ejemplo bastante elocuente respecto de la iniciación de unas acciones de la ley, pero el punto es que si alguna de esas formalidades se omitía, entonces el negocio o la acción no se perfeccionaba y consecuentemente los efectos jurídicos no se producían. Eso en razón de que era la pura forma lo que determinaba el nacimiento o la producción de los efectos jurídicos. Con la evolución del derecho, esta apelación a la forma empieza a desaparecer de manera generalizada y ya no es el cumplimiento de la forma, sino el respeto a la voluntad de las partes, aquello que da sustento a la autonomía privada y a la autonomía contractual. Es decir, es el respeto a aquello que las partes quieren, el efecto que quieren producir, lo que hace que el efecto en definitiva se produzca. Es porque la ley, digamos, realza esa voluntad y en la medida en que cumpla con determinados requisitos, la ley la consagra como ley para las partes. Entonces, a medida que se va abandonando ese formalismo y se va yendo a la existencia del consentimiento o hacia el respeto de la voluntad de las partes, de lo que las partes han querido, es esto lo que empieza a, digamos, ser el elemento que justifica la fuerza obligatoria del contrato. Ahora bien, a medida que se va avanzando en ese sentido y que ya no es la forma lo relevante, sino que la voluntad haya sido expresada de manera clara, lo que el legislador empieza a preocuparse es, digamos, de que esa voluntad, además de haber sido formada, ese consentimiento se haya formado sanamente, es decir, sin vicios y sin digamos, afectación por violencia, por error, por dolo. Profesor, perdone que lo interrumpa, pero no se están pasando las diapositivas. No, ¿Siguen, es que estamos ¿siguen la misma? Ah, listo, sí. listo, perdón. No. Entonces, lo que intentaba decir es que el punto es que cuando se abandona o se empieza a abandonar a la forma como la pieza principal y fundamental que justifica la fuerza obligatoria del contrato, y ya no es la forma, sino que es el consentimiento, la voluntad de las partes, el respeto a la voluntad de las partes, es que el legislador le empieza a interesar controlar el contenido de ese consentimiento, es decir, por qué las partes llegan al acuerdo al que llegan. ¿A qué efectos? Bueno, a los efectos de brindar apoyo jurídico, es decir, de brindar, de elevar el acuerdo de partes a un acuerdo jurídicamente vinculante, solo cuando el propósito que las partes persiguen con el contrato es un propósito que la ley considera compatible con el ordenamiento. Entonces, se profundiza un poco, ya no nos quedamos simplemente con la forma, con una apariencia externa, sino que, bueno,
hay que entrar un poco más dentro del contenido del acuerdo para ver ese contenido, qué finalidad, qué propósito buscan las partes con ese acuerdo, para ver si ese propósito es digno o no de tutela por el legislador. Entonces, empieza aquí a aparecer la teoría de la causa, entendida como el propósito o la finalidad por la cual las partes llegan al acuerdo. Y una vez que esa evolución, como les digo, a partir de la fusión un poco de las normas del derecho romano con el derecho canónico, que es el derecho que empieza digamos, a enaltecer y a dar vigor al contrato sobre la base de lo querido por las partes, digamos, sobre la base un poco de la dignidad del ser humano y de su voluntad, de su voluntad libremente esclarecida y manifestada. Entonces, bueno, la causa empieza como causa final o causa fin, empieza a considerarse como un elemento del negocio jurídico y del contrato particularmente. Entonces, lo que se procura o lo que el legislador procura a través de controlar la existencia de una causa y de que esa causa sea lícita, empieza a, digamos, controlar que el negocio o que los intereses que están detrás del negocio sean dignos de tutela. Entonces, para dar un ejemplo bien sencillo, si 3 personas celebran un contrato de sociedad para realizar aportes y con esos aportes realizar una actividad destinada a la cría de ganado para su posterior engorde y venta, estaremos en un contrato donde la finalidad es claramente válida. Si estamos igualmente ante un contrato de sociedad donde las partes hacen aportes para dedicarse a la actividad de contrabando de mercaderías en la frontera, bueno, la finalidad en ese caso es una finalidad ilícita. Entonces, en los dos casos tenemos un contrato, en este caso de sociedad, pero podría referirme a cualquier otro y aplicaría exactamente lo mismo, en el cual tenemos que ver adentro del contrato cuál es el contenido, cuál es el interés que las partes persiguieron para realizar ese contrato. Recuerden que el contrato siempre es una herramienta, es una vestimenta para un propósito práctico o económico, porque el contrato tiene que tener un sentido patrimonial, que las partes procuran. Entonces, las partes procuran algo que hacen a través del contrato, que implementan a través del contrato. El contrato es una herramienta, es un medio para un fin. Bueno, lo que el legislador quiere es ver cuál es ese fin. Y ese fin se traduce en el contenido causa. Entonces, cuando estamos en presencia de un negocio o de un contrato que tiene una causa que no es lícita, por ejemplo, estamos frente a un contrato que el legislador no va a reconocer como tal, no va a permitir que ese contrato llegue a tribunales y se ejecute como un contrato válido. ¿Por qué? Porque uno de sus elementos, que es la causa, no es ilícita y como tal vicia al contrato. Este ejemplo un poco extremo que yo les doy del objeto ilícito, bueno, no siempre, de la causa ilícita, no siempre ha sido visto de esa forma. Es decir, hay un paso anterior a eso, a
al concepto de ilicitud, que puede tener que ver con la consistencia de la causa respecto de la realización de intereses, digamos, de intereses generales o de intereses del Estado. Con esto lo que les quiero decir es que la causa inicialmente nació como una manera de controlar el contenido del contrato cuando era contrario a disposiciones de orden público. Por ejemplo, esta que les acabo de decir, la del contrabando. O quien alquilaba un inmueble donde, digamos, yo soy dueño, se lo alquilo a alguien para que se dedique a la trata de blancas y allí, o a la trata de personas y allí ejerza esa actividad en ese inmueble. El contrato es un contrato de locación o de arrendamiento del inmueble, igual que lo sería para un comercio lícito. Lo estoy haciendo para un comercio ilícito. Eso, digamos, desde el punto de vista del objeto, la cosa que estoy entregando es la misma, con lo cual a través del objeto no puedo controlar este tipo de desviaciones del contrato. Lo tengo que controlar a través de la causa. Ahora, hay pasos anteriores a eso, es decir, sin llegar a casos extremos donde la causa es ilícita, en sistemas totalitarios, por ejemplo, ustedes saben que uno de los modelos de código europeo es el código italiano de 1942. El código italiano del 42 es un código que todavía está vigente y que se sancionó durante la etapa fascista, ¿no es cierto? Bueno, en el código italiano el concepto de causa es un poco más amplio, o el control que el legislador o el juez puede hacer de la causa es un poco más amplio, porque no solo no tutela los contratos que son ilícitos, sino que no tutela aquellos contratos que podrían considerarse como inútiles o no dignos de tutela en función de criterios que puede establecer simplemente el gobierno. Es decir, sin llegar a la ilicitud, cuando se realizan intereses que el legislador podría considerar contrarios a la orientación económica que le da al Estado, a un momento, digamos, de la dirección económica del Estado, los contratos se controlaban igualmente por la causa, sin llegar al concepto de ilicitud, pero simplemente llegando al concepto de que el contrato tenía una finalidad económico-social no compatible con la dirección económica que el gobierno, que el Estado le estaba dando en ese momento a la economía. Con lo cual la causa llegó a esos extremos. Posteriormente eso se replegó y hoy podemos decir que la causa sigue siendo un elemento que apunta a controlar básicamente dos cosas. Una es esto que les digo, digamos que el contrato no sea dañoso para el ordenamiento porque persigue una finalidad que es ilícita en el fondo, o contraria a la moral y a las buenas costumbres. Y el otro propósito de la causa es controlar el equilibrio interno del contrato. La primera función que les menciono, controlar la licitud de la finalidad del contrato, tiene que ver con hacer compatible el contrato con el exterior, es decir, con el ordenamiento en el cual el contrato va a funcionar. El otro propósito que les menciono, el propósito de que a través de la causa se controle el equilibrio de las prestaciones, es decir, la finalidad que las partes buscan con el contrato se pueda cumplir cuando es lícita, eso opera hacia el interior, hacia el puro interior del contrato. Entonces, la teoría de la causa moderna nace fundamentalmente
cuando se abandona esta prevalencia de las formas que yo les decía que existía en el derecho romano, y se reelabora el concepto de la fuerza obligatoria del contrato sobre la base del respeto a la voluntad de las partes. Y es Jean Domas, un jurista francés del siglo XVII, quien elabora en un tratado sobre las leyes civiles la teoría clásica de la causa que predominó, digamos, hasta mediados del siglo XIX, uno podría decir. Esta teoría de la causa identificaba tres tipos de causa según fuera el contrato bilateral, real o gratuito. El contrato bilateral u oneroso, ustedes recuerdan esto de la clasificación, ¿no es cierto? Que en algún momento lo hemos visto. Los contratos bilaterales se oponen a los unilaterales, y los contratos bilaterales son por definición onerosos, es decir, dan ventajas para ambas partes. Y se da esta relación de reciprocidad entre las prestaciones que las partes comprometen en el contrato. El caso clásico es el de la compraventa. Entonces, ¿cuál es la causa del contrato para el comprador? Bueno, para el comprador es recibir la cosa que compra. Y para el vendedor, la causa de su contrato es recibir el precio. Es decir, entra en el contrato para recibir el precio, el comprador, y el vendedor, y entra en el contrato para recibir la cosa el comprador. Con lo cual, Domas dice, en los contratos bilaterales onerosos la causa es distinta para cada una de las partes y se corresponde con la prestación que debe la contraparte del contrato. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto que explicaba Domas, digamos, para la compraventa, aplicaba a todos los contratos que eran bilaterales onerosos. Para la locación o el arrendamiento es lo mismo, digamos, el arrendador entra en el contrato para recibir el canon o el alquiler, y el arrendatario entra en el contrato para recibir el uso y goce de la cosa, etc. En todos los contratos bilaterales van a encontrar esa misma estructura. Y esa es la causa del contrato. En los contratos reales, dice Domas, bueno, hoy no existen más contratos reales en nuestro derecho, pero el concepto de contrato real es el contrato de devolución. Es el contrato en el cual alguien entrega algo y el otro lo tiene que devolver. En los contratos reales se entendía que el mero consentimiento no perfeccionaba el contrato, sino que el contrato se perfeccionaba con la entrega de la cosa que era objeto del contrato. Entonces, estos contratos eran, por ejemplo... Perdón, doctor, ¿qué sería como un comodato? Bueno, un caso es el comodato, el otro es el contrato de mutuo, el otro es el contrato de depósito. Es decir, eran contratos, siguen siendo, son contratos en los cuales una parte recibe algo y lo tiene que devolver. Entonces, como eran contratos esencialmente de devolución, así lo entendía la doctrina clásica, bueno, se entendía que no podía haber contrato de préstamo, por ejemplo, si no se había entregado la cosa prestada. Ni había contrato de comodato si no se había entregado la cosa entregada en préstamo de uso, etc. Digamos, ustedes pueden aplicar eso a los contratos reales, que como les digo son el mutuo, el comodato, el depósito, la prenda, bueno, básicamente esos contratos. A esa clasificación se oponían los contratos consensuales, en los cuales el contrato se perfecciona por la mera intercambio del consentimiento, que ya sabemos cómo ocurre. El código tradicional nuestro
código de Vélez incluía la clasificación de los contratos reales y consensuales, el código nuevo lo eliminó. Pero es una clasificación que viene del derecho romano, así que Domá la tomó y dijo, bueno, la causa, el punto acá es que los contratos reales tenían una particularidad. Son contratos en los cuales hay una ventaja para cada una de las partes, con los cuales son contratos onerosos, pero son contratos unilaterales. ¿Por qué? Porque como la entrega de la cosa era parte del contrato, no constituía una obligación, sino era un requisito de perfeccionamiento del contrato, cuando se entregaba la cosa, el contrato se perfeccionaba y solamente quedaba la obligación de una sola de las partes, que era de devolver. Supónganse un préstamo. Se hacía el contrato y hasta que no se entregaba no había contrato. Entonces, cuando se entregaba el dinero dado en préstamo, recién allí había contrato. Entonces, si recién allí había contrato, obviamente la única obligación que existía era la obligación del prestatario de restituir el préstamo y pagar los intereses. Pues ya el prestamista había hecho todo lo que había que hacer bajo el contrato. Y la entrega de la cosa no era una obligación, sino que era un requisito de perfeccionamiento del contrato. ¿Se entiende? Entonces, en estos contratos reales, la causa era la entrega de la cosa. Es decir, como eran contratos de devolución, ¿por qué el prestamista tenía que devolver lo que había recibido? Bueno, porque lo había recibido, si no, no tendría obligación de devolver. Y lo mismo ocurría en el comodato y lo mismo ocurre en el depósito. El depositario tiene que devolver aquello que se le ha dado para que custodie, bueno, pero en la medida en que el depositante se lo haya dado. Entonces, como esa entrega era de la esencia del contrato y si no había entrega no había contrato, entonces la causa del contrato tenía que ver con esa entrega de la cosa. Eso era lo que decía Domá para los contratos reales. Y para los contratos gratuitos, decía, bueno, para los contratos gratuitos es muy fácil. La finalidad tiene que ver con el propósito de beneficiar a la parte que recibe gratuitamente algo. Es el caso del contrato de donación, en el cual, bueno, hay un donante que entrega algo gratuitamente al donatario, que se obliga a entregar algo gratuitamente al donatario, y en este caso la causa del contrato coincide con esa intención de beneficiar al donatario. Esta teoría de la causa, que como les digo, organizó Domá, con algunas variaciones, pero menores, la adopta Pothier, y Pothier es fuente del Código de Napoleón en esta materia. Con lo cual, bueno, también se incorpora al Código de Napoleón. La doctrina francesa posterior al Código de Napoleón, que es la doctrina de la exégesis, toma esta teoría de Domá casi al pie de la letra y se encarga así de aclarar que los motivos o las razones particulares por las cuales las partes hubieran ingresado en el contrato permanecen en principio fuera del contrato y no integran la causa. Es decir, esta doctrina toma la doctrina clásica y se encarga además de aclarar que las motivaciones particulares de las partes no integran la causa. Y la causa entonces se mide nada más que por esta, digamos, propósito constante y permanente e idéntico en todos los contratos del mismo tipo que se celebren. Con lo cual, en la compraventa siempre la causa del vendedor va a ser recibir el precio y la causa del comprador va a ser recibir la cosa.
los motivos no entran en juego, en principio. No entran en juego. ¿Qué significa esto? Que los dejamos fuera del contrato. Entonces, si hay un problema con el precio, si hay un problema con la cosa, van a ser problemas que involucran a la causa y que entonces van a poder tener efectos sobre la validez o sobre la eficacia del contrato. Si hay cuestiones que tienen que ver con las motivaciones personales de las partes, como quedan fuera del contrato, salvo que se las incorpore expresamente, pero en principio quedan fuera del contrato, no tienen mayor efecto sobre el mismo. Vamos a ver un ejemplo. Porque el problema que se da aquí es que cuando uno habla de la finalidad o del propósito de una parte para ingresar en un contrato, el problema es que esa finalidad y esos propósitos, bueno, son propósitos y finalidades que no necesariamente, digamos, o que se encuentran, que son distintos, varios, y que se pueden encontrar interconectados unos con otros prácticamente al infinito. ¿Por qué? Porque podría ocurrir, por ejemplo, vamos al contrato de compraventa. Yo quiero comprar un inmueble. Quiero comprar un departamento. ¿Y cuál es la razón? Bueno, la primera razón por la cual yo quiero comprar un departamento es porque quiero tener un departamento. Quiero tener ese departamento. Ahora, ese departamento yo lo quiero, por ejemplo, porque en el piso de arriba vive un hermano mío, con el cual me llevo muy bien. Entonces, esa razón está conectada, por ejemplo, ya les digo, con que vive un hermano mío. ¿Y por qué quiero yo ese departamento? Bueno, porque arriba vive mi hermano. Y arriba vive mi hermano, y entonces yo me llevo muy bien con él. Ya tenemos 3 motivaciones. Quiero el departamento, lo quiero porque arriba de ese vive mi hermano, y lo quiero porque además yo me llevo muy bien con mi hermano. Podríamos seguir imaginando motivos por los cuales yo compro ese departamento. Ahora, todos esos motivos, yo los meto dentro de la causa. El efecto es que se produciría es que si la causa se frustra, es decir, no se da, entonces el contrato va a ser pasible de nulidad si la frustración de la causa es congénita al contrato, o si es sobreviniente tendrá algún efecto, tendrá una consecuencia sobre los efectos del contrato. Pero entonces, si se frustra la primera de mis motivaciones, que es yo compro el departamento para ser propietario del departamento y poder disfrutar de él, y así ocurre, ¿voy a tener un problema con la causa? ¿Qué les parece? Y no. Claro. No, porque, ¿por qué? Porque mi propósito es recibir un bien y la propiedad de un bien, recibo la propiedad de un bien para usar y gozar de él y disfrutar. Ahora, supónganse que ese bien que yo recibí resulta que, digamos, tiene restricciones al uso. No lo puedo usar para aquello que yo pensaba que lo podía usar, de acuerdo con el normal uso del bien. O resulta que está sujeto a expropiación y resulta que voy a perder el bien. Y yo ignoraba que había una ley de expropiación.
Bueno, eso obviamente va a afectar la causa. Ahora resulta que puedo ocurrir otra cosa, que sea que mi hermano que vivía arriba se muda a otro país. Entonces, yo ahora yo ya celebré la compraventa, pero no lo quiero comprar porque se frustra mi finalidad. El propósito que yo tenía, que era comprar un departamento para estar cerca de mi hermano, ya no tiene sentido porque él se va a mudar. O no se va a mudar, pero la otra motivación que yo tenía era que me llevaba bien con mi hermano. Ahora me llevo mal, entonces más que querer estar cerca, quiero estar lejos, con lo cual a mí me entregan una propiedad en perfecto estado, es más, sigue viviendo mi hermano arriba, pero yo me peleé con él, entonces, ¿eso afecta la causa? Sí, sí, sí. ¿Se puede resolver o no, profe? ¿A usted le parece que se puede resolver? Y no. Pero, Imagínense si digamos, si cuando ustedes compran un inmueble porque estaba cerca de su hermano, resulta que después su hermano se mude, ustedes pueden devolver el inmueble. No habría seguridad, digamos, en ninguna de las transacciones que ustedes hacen. Por eso es que esta doctrina del exégesis, apuntando a este problema en particular, dice, no, espere. En la causa se va a incorporar solamente aquellos propósitos que son los propósitos constantes, permanentes y objetivamente previsibles de las partes al realizar determinado tipo de contrato. Si yo compro algo es porque quiero adquirir la propiedad de un bien. Y si adquiero la propiedad de un bien libre de gravámenes y en las condiciones en las que está pactado, hasta ahí llega la causa. Los propósitos ulteriores que yo pueda haber tenido para comprar una casa o para comprar cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, quieren comprar, van a la ferretería a comprar un martillo porque quieren clavar un clavo en su casa. Resulta que cuando llegan a su casa ya su hermano, su hijo ya lo clavó con otra cosa. Entonces pueden ir a la ferretería de vuelta a devolver el martillo y decir, no, yo se lo devuelvo porque no, yo lo quería para clavar un clavo y ya ese clavo ya lo clavaron, así que se lo devuelvo. Digamos, con ese ejemplo hay millones, digamos, cualquier contrato tiene finalidades ulteriores a las previstas típicamente por el contrato. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que esta doctrina intenta o ha intentado esclarecer? Bueno, que solamente pueden entrar en la causa aquellos fines que son inmediatos de las partes y que han sido determinantes de su voluntad. Entonces, esos fines inmediatos, en principio constantes en todos los contratos del mismo tipo, si yo alquilo un bien y soy el locatario, lo alquilo para tener el uso y goce de ese bien. Después, si yo quería el uso y goce de ese bien para alguna otra finalidad, bueno, esa otra finalidad, en principio, de acuerdo con esta doctrina, no entra en juego. ¿Se entiende? Solo tiene que ver con la doctrina de la frustración del fin. Bueno, es que En Londres, en 1900, habían alquilado unos departamentos porque supuestamente iba a pasar la coronación del rey. Al final la coronación del rey no se hizo, entonces los locatarios no querían pagar el alquiler casualmente porque la causa se había frustrado. Bueno, justamente esos casos de la coronación, que son los de la frustración del fin del contrato, están conectados con este problema de la causa del contrato. Pero hay un paso previo para saber si se frustró el fin del contrato o la causa fin del contrato. Primero hay que determinar qué es la causa fin del contrato. Entonces, lo que vamos a tener que ver es qué ingredientes vamos a meter dentro de la causa fin del contrato para definir que si se frustran, entonces vamos a recurrir al remedio de la frustración del fin. Pero para que se frustre el fin, primero tenemos que saber cuál es el fin. Y lo relevante
es que en el contrato el fin tiene que ser común. Es decir, la finalidad tiene que ser común a las dos partes. No hay una finalidad que sea exclusivamente de una de ellas y que se incorpore como causa del contrato, salvo que sean motivos personales que se han exteriorizado y que se han incorporado de alguna manera al contrato. Es decir, si yo le digo, mire, yo voy a alquilar o voy a comprar este departamento porque vive, en el piso de arriba vive mi hermano, y si mi hermano llega a mudar, yo no lo compro o puedo dejar sin efecto la venta. Y el vendedor me lo vende, entonces yo he incorporado ese motivo que es personal mío y que es ajeno al contrato de compraventa, porque el contrato de compraventa, digamos, prevé que alguien se obliga a entregar la propiedad de un bien y el otro se obliga a pagar un precio. ¿Por qué razón yo quiero ese precio o por qué razón el otro quiere el bien? Son cuestiones personales. Supónganse que yo vendo mi casa porque con eso voy a recibir $100.000 y con esos $100.000 voy a hacer otro negocio. O resulta que yo vendo mi casa, recibo los $100.000 y resulta que después el otro negocio no se hace porque con quien lo iba a hacer se murió, por ejemplo. Entonces yo podría devolverle el precio al vendedor. Pues decir, mire, yo la verdad que vendí porque iba a usar esta plata para esto, pero para esto otro, pero como ahora no se puede hacer o no se va a hacer, entonces se frustró mi finalidad del contrato. Y no. Claro. Y no. No, pero ¿y por qué no? Porque es una causa que esté por afuera del negocio jurídico. Entonces, Porque no es la causa en realidad. Por eso es que claro. técnicamente causa es aquello que está dentro del negocio jurídico y que tiene este contenido de finalidad común a las dos partes, y motivos son las razones personales que puede tener alguien para hacer algo o para hacer un contrato, y resulta que después esas razones son personales de ese sujeto, pero que no integran la causa del contrato. Un ejemplo. ¿Cómo? Entonces, en el ejemplo de la persona que compra para vivir junto a su hermano, la causa sería vivir, ahí comprar para vivir, y los motivos personales serían que está cerca del hermano, ¿no? Exacto. Sí. Supónganse, hay un caso, un ejemplo que da un jurisconsulto alemán, Lenel, que es un ejemplo que repiten, lo van a ver repetido en los libros. Supónganse que mi hija se iba a casar, o se va a casar, entonces yo voy a un sastre y contrato con el sastre la realización de un traje de novia. El sastre, bueno, compra la tela, hace todos los trabajos, termina con el vestido, y el día que lo tiene que entregar, me llama para que lo vaya a buscar y yo le aviso, no, ¿sabe lo que pasa? Que el novio de mi hija se arrepintió, no se va a casar. Así que no me interesa más el contrato, en el fondo, de locación de obra que le encargué cuando le pedí que hiciera Se ha frustrado la finalidad de este contrato. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece a ustedes? Y que no. ¿Por qué no? Porque en realidad el negocio de compraventa es: yo pago un precio por un vestido, después el uso que le voy a dar al vestido, ¿cierto? Que esté pactado en el contrato, no es un asunto personal mío. Bueno, pero este no era un contrato de compra. Creo que tiene razón, pero le voy a hacer de abogado del diablo. Este no era un contrato de compra-venta, era un contrato de... yo le encargué que realizara el vestido, es un contrato de obra. Es decir, yo le pedí que me hiciera, supónganse que le puedo haber dado las telas o parte de ellas, y elegí el modelo, llevé a mi hija para que se tome las medidas, y con todo eso, bueno, esta mujer o el sastre hizo durante 15 días, trabajó y lo terminó y lo tiene. Ahora yo digo, no me interesa, quédeselo porque no, se frustró. Es más, me tendría que devolver la plata de las telas que le di porque ya no me interesa.
Se frustró la finalidad. Y si se exteriorizaran los motivos y la otra parte perfeccionó el contrato conociéndolos, ¿no sería entonces, no debería devolvérselo? Ese es el punto, ese es uno de los puntos más complicados. Por eso les di este ejemplo del Enel para entrar en eso. Cuando yo le encargo un vestido, un sastre para un vestido de novia, el que lo hace, el sastre que lo hace, ¿no sabe que es para un casamiento? Obviamente. Entonces, lo sabe. ¿Es suficiente que lo sepa? Ese es el punto. Y el sentido común les tiene que dar la solución. ¿A ustedes les parece que sería una solución justa y práctica desde el punto de vista económico? No, para nada. Para nada. Entonces, Es más, me estaba acordando de un fallo que habían nombrado en obligaciones que casualmente era con respecto a la causa, que es una persona que compra un terreno. Pero compra un terreno, o sea, no está en el contrato de compraventa. Pero compra un terreno que era fértil y todo para sembrar. Y el tema es que se inunda, se vive inundando. Entonces, bueno, llegan a juicio y en realidad después recupera su dinero y le devuelve el terreno, porque la causa por la cual lo había comprado se frustró. O sea, claro, ahí sí, por ahí es, y fue como, bueno, litigioso, pero ahí también es como, bueno, pero yo lo compré para sembrar. claro. Y la zona era inundable, quizás no tanto, pero bueno, que se lo vendió, un poco sabía, bueno, y ahí, entonces, ahí sí. Claro. Bueno, a ver, ese caso, si mal no recuerdo, creo que era un caso, no era un caso Turay, que era un caso que había ocurrido, me parece que Creo que sí, sí, era un en el caso. interior. Claro, lo que pasa es que no era un contrato de compraventa, si mal no recuerdo, era un contrato era en la provincia de Santiago del Estero y era un contrato de parcería. Entonces, resulta, Claro. el contrato de parcería es un contrato por el cual uno pone la tierra y el otro tiene que, y se reparten los frutos entre el aparcero y el que pone la tierra, digamos. Pero este contrato creo que tenía una cláusula por la cual había necesariamente se tenía que pagar un canon mínimo. Ahora, resulta que el aparcero, cuando quiere explotar ese campo, digamos, ese campo no tiene agua, justamente. Entonces, al no tener agua, no podía por un problema de que las aguas subterráneas que creo que tenía no se podía acceder a ellas o algo por el estilo, en definitiva no era posible explotarlo. Y las dos partes sabían eso, y las dos partes sabían, o era el propósito de las dos partes, que el campo fuera explotado. Y ese propósito común de las dos partes de que fuera explotado, porque justamente era un contrato de parcería, fue lo que decidió que creo que era la Cámara Civil de la capital, resolviera eso, pese a que todavía no estaba sancionado el Código Civil y Comercial que es el que incorpora la teoría esta de la frustración del fin. Es un caso donde hay justamente un antecedente jurisprudencial de la recepción de la doctrina de frustración del fin del contrato sin que hubiera todavía recepción puntual del legislador. Pero justamente lo hizo sobre la base de la teoría de la causa. Entonces, entendió que dentro de la causa estaba esta explotación por parte del aparcero, del aparcero tomador de este inmueble, y entonces sobre esa base entendió que se había frustrado el fin del contrato. Si mal no recuerdo, es ese caso el que menciona usted. Claro. Y ahí en realidad es como finito, a veces me pasa desde siempre, que hay como algo en el objeto, y entonces a veces cuesta, o me cuesta a mí, ¿no? Distinguir cuál es la causa, cuál es el objeto, un problema en el objeto. Si nos ponemos a pensar, decimos, bueno, en realidad era el objeto, no, es la causa. Y bueno, A veces
haber algunos ejemplos que pensaba también en el caso de, bueno, si yo hago un contrato y la causa es ilícita porque en realidad que es un lavado de dinero, ¿no? Sí, Pero también pensaba en el fallo que ustedes subieron de Mercado Libre con respecto a, a las entradas y en realidad el objeto es ilícito, pero también hay un tema ahí como finito con el tema de la causa a veces. sí, es verdad. Por eso que no sé si recuerdan que yo les comenté en la clase anterior que el tema este de causa y objeto a veces es difícil de distinguir. Eh, Alguna doctrina entendió que había que cambiarlo por el concepto de contenido del contrato y no tratar de identificar cuál de las dos era, porque en muchos casos es difícil de saber o es difícil de determinar. Es decir, el caso que yo les di, por ejemplo, del contrabando o de la sociedad para hacer contrabando o el alquiler para poner una casa de juego prohibido o de trata de personas, bueno, son casos bastante claros de problema en la causa, porque el inmueble, el inmueble, que sería la cosa en este caso, que constituye el objeto, es bastante claro que depende para qué lo use. Ese objeto, digamos, el objeto en sí mismo no tiene ningún problema, es la utilidad que viene por la finalidad del contrato lo que determina su ilicitud. Pero bueno, la verdad que eso es un problema, como usted dice, muy cierto, de distinguir eso al punto tal de que el derecho francés, que como habrán visto es la fuente, el origen de la teoría de la causa y el sostenedor y defensor de la teoría clásica de la causa desde su creación por Domá. Bueno, en el año 2016 reformó el código de Napoleón, se reformó para eliminar el concepto de causa, justamente. ¿Por qué? Porque generaba este tipo de problemas y entonces se lo reemplazó por un concepto más amplio que es el de contenido lícito. El contrato tiene que tener un contenido lícito, no importa si la ilicitud deviene de un problema del objeto o deviene de un problema de la finalidad o de la causa. Cuando el contenido es ilícito, el contrato no encuentra recepción. Y eso es lo que de alguna manera define. Entre nosotros tenemos todavía esta distinción entre objeto y causa, pero bueno, en el fondo, digamos, cuando hay situaciones que a lo mejor teóricamente son difíciles de encuadrar o prácticamente son difíciles de encuadrar, pese a que teóricamente uno podría decir que es una o la otra, en la práctica se dan situaciones que son confusas, con lo cual, bueno, en la práctica, si ustedes tienen un caso, tendrán que invocar la ilicitud de la causa y la ilicitud del objeto de manera conjunta por las dudas. Pero eso por un lado. La otra parte del problema que se genera tiene que ver con la separación de los motivos y de los motivos de la separación de los motivos de la causa, que es todavía, si se quiere, más complicado. Porque bueno, vamos a ver más adelante que con relación a cierta función de la causa, a veces vamos a tener que meter algunos motivos dentro de ella. Pero, bueno, hasta acá no sé si ha quedado claro, pero tenemos una teoría clásica. La teoría clásica distingue según distintos tipos o categorías contractuales, los contratos onerosos o bilaterales, los contratos reales, los contratos gratuitos. Para cada uno de ellos le da una causa que es siempre la misma, constante y permanente, y deja fuera por definición a los motivos personales, porque justamente entiende que incluir esos motivos personales dentro de la causa y como consecuencia producir después la anulación del contrato porque esa causa no se ha verificado, resulta contrario al sentido común, contrario a la equidad y a la justicia.
ahí se valen de estos ejemplos que yo les mencionaba. Por ejemplo, el del Enel del sastre que tiene que construir, que tiene que realizar el vestido. Pero en la práctica no es tan fácil, distinguir esto. ¿Por qué? Porque ya desde la época de la teoría del exégesis, que se sostenía que los motivos estaban fuera de la causa, siempre se admitió que los motivos causalizados formaban parte de la causa. ¿Qué es esto de los motivos causalizados? Bueno, tiene que ver con que en principio la causa viene dada de manera uniforme, permanente y abstracta por según el tipo de contrato, como les decía, y que los motivos quedan afuera. Pero los motivos excepcionalmente pueden incorporarse a la causa y ser parte de la causa cuando han sido incorporados al acto de forma expresa o de forma tácita si son esenciales para las dos partes. Entonces, el problema acá es que los motivos no siempre quedan afuera. Pueden quedar dentro de la causa cuando han sido exteriorizados e incorporados al acto. Es decir, si yo le digo al sastre, mire, hágame este vestido de novia, porque es para el casamiento de mi hija que va a ocurrir tal día, y si no se casa, yo le devuelvo el vestido o no me llevo el vestido, y el sastre lo acepta, entonces eso forma parte ya del propósito del contrato, porque ha sido expresamente incorporado y las dos partes lo hemos aceptado. ¿Se entiende? Sí, profe. Si vamos ahora, para complicarlo un poco más, supongamos que hay un caso en el cual la incorporación de estos motivos no es expresa, es de alguna manera tácita. Las dos partes entendemos que estos motivos están dentro. Eso, y pese a que no hay una cláusula o una disposición expresa. Eso puede ocurrir, y entonces ahí es donde se presentan los problemas de interpretación más difíciles. Cuando una de las partes dice, no, este era un motivo, es cierto, era un motivo, pero era un motivo que las dos partes teníamos y que tácitamente está incorporado dentro del contrato. Por ejemplo, que se sabe que yo alquilo este campo como aparcero, el caso que mencionaba la compañera hace un rato, tomo este campo en aparcería porque lo quiero explotar para ganado. Y para ganado le tengo que dar agua, tengo que tomar agua a los animales. Entonces, si el campo no tiene agua y las napas que yo puedo suponer a las cuales puedo llegar en condiciones normales no están donde tienen que estar, y la otra parte lo sabe, bueno, puedo decir que el propósito de ese arrendamiento era que yo lo pudiera utilizar para esa finalidad, que era la finalidad de explotación ganadera, y que si no tiene agua, esa finalidad no se puede dar. Hubiera sido mejor que las partes lo hubieran dicho expresamente, pero si no lo dicen expresamente, bueno, uno puede alegar la frustración del fin del contrato, entendiendo que esa finalidad de explotación estaba implícita del contrato y era común a las dos partes. Durante la pandemia, por ejemplo, ustedes tenían locales alquilados con finalidad comercial, un local a la calle, con un propósito comercial, destino comercial, no se podía utilizar para otra cosa porque el propio destino del contrato decía que solo era para destino comercial. Y
resulta que después por un hecho sobreviniente y no imputable a ninguna de las partes, como es la pandemia y las normas que el gobierno dictó luego para imponer la cuarentena, el comercio no podía abrir. Entonces, desde el punto de vista del objeto, no hay ninguna frustración, no hay ningún impedimento. Yo le sigo poniendo a disposición el inmueble, él sigue teniendo la llave y puede entrar cuando quiere. Y la otra parte puede pagar el precio porque la obligación de pagar sumas de dinero no está impedida. No hay un problema de objeto. Hay un problema de causa entendida como motivo o destino del contrato asignado por las dos partes. Porque la verdad es que la parte que era el arrendatario, bueno, no podía utilizar el inmueble para el destino que las dos partes entendían cuando hicieron el contrato que estaba destinado a aplicarse o a utilizarse. Entonces, allí hay frustración de la finalidad, y así lo entendió la doctrina y la jurisprudencia en los casos de la pandemia muy recientes, para que vean un ejemplo de cómo la causa y su frustración sobreviniente, porque acá la causa se frustró después de que el contrato se había celebrado. Es decir, el contrato tenía causa en el momento en el que el contrato se celebró, pero su causa desapareció a posteriori por un hecho no imputable a ninguna de las partes. Entonces allí hay una situación de frustración de la finalidad que permite aplicar los remedios que ya vamos a ver cuando veamos frustración del fin, del contrato, pero cuando hablamos de frustración del fin, es frustración de la causa fin, es lo mismo. Entonces tenemos que, no es lo mismo, es la frustración del elemento que estamos hablando ahora. ¿Se entiende? Sí. Sí, doctor. Es como caso fortuito. Una consulta, aprovecho para preguntarle, ¿la causa sería un elemento esencial del contrato? Sí. Okay. Sí. Vamos a pasar más rápido esto y vamos a ir a eso porque si no nos vamos a quedar sin poderlo ver. El código, ya yendo a la parte, digamos, a la sección, digamos, regulada. El código trata de este elemento en la parte de contratos y en la parte de negocios jurídicos. De manera similar a lo que hace en materia de objeto, cuando trata el objeto, también en la causa, el artículo 1012 dice que se aplican a la causa de los contratos las normas sobre causa del objeto, las normas sobre causa existentes en el capítulo de negocio jurídico. Y cuando vamos entonces a la definición de causa del acto jurídico, el artículo 281 contiene una definición, que es, les diría, una novedad en el derecho comparado. En general, en el derecho comparado ustedes van a ver que aquellas legislaciones que han legislado sobre la causa y las que aún legislan sobre la causa, se refieren a la causa, pero no la definen. No dicen qué es la causa. Su definición es doctrinal. Bueno, en nuestro derecho el código define qué es causa y lo define dentro de los cánones de lo que hemos venido diciendo hasta ahora. El 281 del código dice que la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento que ha sido determinante de la voluntad. Es decir, es el fin inmediato. Si yo tengo fines mediatos, es decir, finalidades o propósitos que van más allá, no entran dentro de la causa. Es el inmediato, que determina la voluntad. Acá está, digamos, apelando de alguna manera a la teoría clásica de la causa. Es decir, el fin inmediato es aquello que en el contrato típico yo voy a recibir naturalmente del contrato. Entonces, en la compraventa será para el comprador la cosa y para el vendedor el precio. Y así
así se entiende en una conceptualización objetiva y más bien permanente o típica en función de las distintas tipos de contrato. Ahora, el artículo continúa porque dice también que también integran la causa los motivos exteriorizados, cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente si son esenciales para ambas partes. Entonces, los motivos personales exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados de forma expresa, es decir, si es el motivo de una de las partes, debe ser en forma expresa. Si es de las dos, puede ser también incorporado de forma tácita. Entonces, tenemos un poco la incorporación de la vertiente objetiva, que era esta que yo les mencionaba, clásica, digamos, por la cual la causa es de alguna manera uniforme para cada tipo de negocio y es unitaria para todas las partes, pero también incorpora una vertiente subjetiva, es decir, una vertiente en la cual se incorporan los motivos. Los motivos que aquí ya no son uniformes, son contingentes, dependen de cada digamos, situación en particular. Ahora, para que esos motivos o esas motivaciones, digamos, subjetivas o móviles se incorporen al concepto de causa, bueno, requieren que sean causalizados. ¿Y cuándo son causalizados? Cuando, además de ser lícitos, son exteriorizados e incorporados al contrato expresamente o tácitamente cuando son motivaciones que son comunes a las dos partes. Y acá vamos al caso de la coronación, por ejemplo, para tomar un caso. ¿Todos conocen los casos de la coronación? Sí. Bien. Entonces, ahí es claro que la motivación era una motivación para las dos partes. Es decir, eran casos donde había personas que tenían balcones o ventanas que daban digamos, al camino que iba a ser la recorrida de la coronación del rey Eduardo VII. Entonces, el rey se enferma y la coronación se posterga o se pospone. Entonces, ¿qué hacen los dueños de los balcones? Bueno, piden, depende, porque son distintos casos, cada uno tiene su modalidad, pero en el fondo o los inquilinos piden que se devuelva lo que han pagado o los arrendadores piden que se les pague lo que se les debía por poner a disposición los balcones en ese día. Bueno, ¿qué es lo que subyacía a todo esto? Subyacía que había un móvil que era que quien estuviera en esos balcones pudiera ver la coronación, que era un móvil que había sido incorporado tácitamente al acuerdo por las dos partes. Entonces, esa incorporación tácita al contrato, porque si no el contrato no carecería de sentido, sin eso, carecería de sentido, carecería de sentido para las dos partes, además, porque no tendría sentido que alguien alquilara por unas horas un balcón. Es una cosa que solamente se explica porque por allí pasaba el desfile de la coronación. Entonces, esa motivación común a ambas partes, aun cuando no haya sido expresamente incorporada, es una motivación que forma parte de la finalidad o de la causa. Es interesante, lo vamos a ver quizá con más detalle cuando veamos frustración del fin, porque van a haber otros casos que también tienen que ver con la coronación, pero son parecidos, que tienen que ver, por ejemplo, con quienes alquilaban botes para que pudiera verse una maniobra militar de barcos que iba a ocurrir en ese mismo día,
y ahí los tribunales resolvieron de manera distinta, pero vamos a ver por qué razón, cuando corresponde. Pero simplemente les decía, les quería referir este ejemplo para que vean esta parte final del artículo 281, cuando dice que estos motivos exteriorizados han sido incorporados de forma expresa o tácitamente, si son esenciales para ambas partes. Con lo cual, si son motivaciones bilaterales, basta con que ambas partes lo incorporen, basta con que sea tácitamente incorporado. Entonces, tenemos que la causa es el fin inmediato determinante de la voluntad, siempre. También son los motivos exteriorizados e incorporados expresamente, y también son los motivos esenciales a ambas partes, aunque no se hayan incorporado expresamente. Son las tres cosas. El primero es un concepto de naturaleza objetiva, los otros dos son de naturaleza subjetiva. Además, el artículo 1014 habla de la causa ilícita, y allí entonces se refiere a que el contrato es nulo, primero, cuando su causa es contraria a la moral, al orden público, a las buenas costumbres, es decir, cuando la finalidad que se persigue con el contrato es esa, es la sociedad de los contrabandistas o el alquiler con la finalidad de poner una casa de juego, o cuando ambas partes lo han concluido por un motivo ilícito e inmoral. Si solo una de las partes ha obrado por un motivo ilícito e inmoral, no tiene derecho a invocar el contrato frente a la otra, pero ésta puede reclamar lo que ha dado sin obligación de cumplir lo que ha ofrecido. ¿Cuál es la situación? Esta es la situación en la cual no son las dos partes las que, digamos, procuran el fin ilícito. De todas maneras, el contrato, digamos, termina siendo ilícito porque la finalidad que va a producir es ilícita. Pero aquí una de las partes va a recibir el beneficio que le corresponde del contrato. Es decir, si yo alquilo un departamento y no conozco que ese departamento va a ser utilizado para un fin ilícito, bueno, es esta la situación que está previendo este artículo. Es decir, si una sola de ellas ha obrado por un motivo ilícito e inmoral, supongamos que es el arrendatario, no tiene derecho a invocar el contrato frente a la otra, es decir, no puede pedirle a la otra que siga cumpliendo con el contrato, pero ésta puede reclamar lo que ha dado sin obligación de cumplir con lo que ha ofrecido. Es decir, tiene el derecho, por ejemplo, a cobrarle lo que le correspondería bajo el contrato, pero no tiene ya la obligación de cumplir con el contrato. Bueno, esto es un poco, hemos cortado una parte en el medio para poder llegar, pero bueno, esta es un poco la idea sobre el tema de la causa. No sé si tienen alguna duda o comentario. ¿Todo claro? No, profe, una pregunta. Sí. Si no es una pregunta, pero si no podría explicar muy rápidamente qué era la causa y el objeto. Porque me cuesta mucho diferenciar objeto de causa. No, el objeto es el objeto, como vimos la otra vez, son los hechos o los bienes o las cosas que forman la materia del contrato. Si ustedes tienen, como les digo, un contrato de alquiler, el objeto es el dinero que se paga como precio del alquiler y el bien que se alquila, mueble o inmueble. Un inmueble que se da en alquiler, por ejemplo, es el objeto y el precio o el dinero es el objeto. La finalidad, en ese caso, es aquello para lo cual el contrato se va a utilizar. ¿Cuál es el destino de ese arrendamiento?
Puede ser que el destino sea comercial, puede ser que sea el destino, etcétera. Entonces, ahí vamos a tener un problema de licitud del objeto y de licitud de la causa que habrá que evaluar separadamente. Bien, clarísimo, clarísimo, ¿eh? Pero, No, ¿por qué me confundía? no, lo que pasa es que, digamos, uno lo puede ver claro en un ejemplo como este, pero hay otros ejemplos en los cuales se empieza a confundir. Por eso es que ustedes deberían tenerlo claro desde lo conceptual, pese a que convengamos que puede haber ejemplos prácticos en los que sea más difícil de identificar un elemento y otro. Está bien, está bien. Bueno. Profe, una consulta, buenas noches. ¿El jueves tenemos que estar conectados antes? ¿Hay algún procedimiento? ¿Tener que No, mandar basta con que estén, a las 8, entre las 8 y las 9:30, Sí. ahí les vamos a dar las preguntas, y bueno, para que lo escriban tienen que tener la pantalla encendida, Sí. ¿no? y los micrófonos abiertos, y bueno, ese es un poco el mecanismo. Como lo hacemos de este modo, digamos, lo que puede ocurrir, le digo, ha habido en el pasado algunos casos desagradables porque, bueno, aparecían cosas que era evidente que no eran exámenes hechos. En ese caso, bueno, digamos, lo que corresponde es que si hay situaciones raras, hacer una conversación con esa persona para que pueda explicar lo que ha escrito. Se dieron casos en los cuales había gente que había podido transcribir supuestamente de memoria artículos y artículos, resulta que a la clase siguiente no sabía ni uno, ¿no? Entonces, así que es preferible que hagan lo que ustedes sepan de acuerdo con una prueba honesta y no cosas raras, ¿no? Profe, perdón, una consulta. Entonces no es con el código abierto, había entendido yo. No, ¿cómo va a ser con el código abierto? Ah, ok. No. Profesor, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. Sí, adelante. Lo tenemos que hacer en un Word y enviárselo a un mail en particular que ustedes van a decir. Sí. ¿Tienen los mails nuestros? Sí. Bueno, a esos. Al mail mío y al del doctor Lescano y Cruces. Entonces, Muy bien, muchas gracias. lo que sería desarrollar se hace en un Word, no en el Forms que nos mandan. En el Forms sería la parte de multiple choice y después tenemos que hacer un Word. Así sería. Sí. Así es. O sea que va a ser mixto, van a haber preguntas multiple choice y preguntas a desarrollar. Mire, en principio van a ser preguntas a desarrollar. Ah, está bien. No, como la compañera había preguntado lo otro, está bien. Serían preguntas a desarrollar. Sí. ¿Puede dejar los dos mails en el grupo? Así ya lo tenemos a mano, por favor. Sí, claro. Gracias. Profe, disculpe, si tenemos algún problema técnico, no sé, un caso fortuito que se corte la luz o alguna situación, ¿podemos hacer el examen por el celular, con la cámara prendida? Bueno, el año pasado a mí me pasó que se me cortó la luz. Avisan, si hay un caso así, vemos, lo tomamos otro día, no hay problema. Yo particularmente no tengo cámara en la computadora, pero lo que hago, me conecto de los dos lados, me conecto de la compu, me conecto del celu, así me mira por la cámara del celular y hago el parcial en la compu. Bueno. Siempre lo hice así, no hubo problema. Bueno. Profesor, una consulta. Perdón. No, viendo esto de que nos comentó que mayoritariamente van a hacer preguntas a desarrollar,
yo le iba a consultar en principio la longitud de las preguntas, pensando que era un mix de choice en forms con preguntas a desarrollar. Yo no puedo escribir, o sea, puedo escribir pero dictando, entonces demoro mucho. Bueno, ese es un temita que tendría a la hora de redactar un examen con No, preguntas no, a no hay, desarrollar. no hay problema. El año pasado nos pasó porque también un compañero tenía una dificultad de ese tipo. En ese caso se lo toma oral el otro profesor. Así hicimos en el año anterior. Ok, le mando un mail entonces avisándole para que... Sí, a Juan Lescano, y yo le voy a avisar también. Bueno, Escarpa es. sí, Escarpa Juan. Bueno, yo le aviso que le toma el mismo día oral. Digamos, por separado, él le pasa un link y listo. Bueno, bárbaro, gracias. Si hay alguien más que tiene un problema para poderlo hacer por escrito, me dice y lo vemos. ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, acuérdense que, digamos, después lo que escriben tienen que estar, obviamente, en condiciones de poderlo explicar si llega la necesidad, ¿no es cierto? Profesor, una consulta. Perfecto. De los trabajos que tuvimos que entregar, Sí. va a haber. ¿Perdón? No sé si se escuchó, disculpe. No, escuché algo del trabajo, pero no entendí la pregunta. Si va a haber alguna devolución del trabajo que Sí, entregamos, sí, como para tener de... sí, por supuesto. Por supuesto. Y puede ser que en el parcial se apunta algún tipo así de trabajo práctico. Bueno, digamos, O más preguntas teóricas serían. ponemos, sí, alguna pregunta práctica, sí. No complicada, ¿no? Pero que tiene que ver con la aplicación de los conocimientos que tenemos, o que hemos ido desarrollando. No son cuestiones, digamos, de difícil solución. Son todos temas que hemos visto en las clases y lo hemos charlado. Claro, perfecto. Profesor, Lo disculpe, ¿le Disculpe, puedo hacer una- una consulta? Perdón, Mariela, estoy Sí. hablando yo, disculpa. No, no, No quería, ¿eh? una consulta técnica para acá represento al grupo de madres de niños pequeños. Mi casa es mucho ruido de niños. Si dejo el micrófono abierto me van a querer matar mis compañeros. Bueno, está bien, no hay problema. Pero bueno, nada. Gracias, doctor. Bueno, Profe, sí. perdón, otra vez. Una consulta también técnica. Bueno, yo tengo una bebé muy chiquitita y tal vez haya un poco de ruido. Yo voy a dejarlo prendido, pero bueno, después si considera necesario voy a apagar el micrófono por los ruidos. No, está Pero bien. Sí. mi consulta apunta a, como no podemos tener el código, por ejemplo, las respuestas tal vez no sean tan técnicas y explicándolo con nuestras palabras, al menos en mi caso, como pueda, digo, no me siento muy segura de poder dar una buena devolución. Me siento cómoda leyendo los artículos y bueno, explayando un poquito. A ver, el año pasado tuvimos optamos por esto porque la alternativa a hacer un examen a código abierto implica preguntas mucho más complicadas, porque obviamente no les podemos preguntar cosas que podrían contestar simplemente con el código, sino requieren una elaboración mayor. Entonces, por eso optamos por preguntas más bien conceptuales que tienen que ver un poco con todo lo que hemos venido dando en las clases, ¿no? La idea no es aparecer con cosas extravagantes, ¿no? Eso no se preocupen. Bueno, muchas gracias.
Bueno, ¿algo más? Nada más, profe. ¿Va a estar en el grupo de WhatsApp si nos surge algún inconveniente técnico, más que nada? ¿Quién, perdón? ¿Quién se Digo, va? profe, si usted estará en el grupo de WhatsApp, Sí. si llegamos a tener algún inconveniente técnico. Sí, claro. Bárbaro. Sí. No, en el examen voy a estar yo, salvo los que haya que tomar oral, que en principio es nada más que escarpa, por lo que veo, que le voy a pedir al profesor Lescano que le tome. Si hay alguien más que prefiere darlo oral o que tiene que darlo oral por alguna razón, me dice y lo vemos ahí también. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profe, No gracias. tomamos todos orales porque son como 80 y entonces no terminaríamos nunca. Bueno. Bárbaro, gracias. Gracias, Muy chicos. bien. Nos vemos un jueves. Chao. Profe. Gracias. Hasta luego. Chao.